Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos ya con nuestra entrevista de la semana de nuestro podcast Finet Talks, en el que vamos a repasar precisamente qué está pasando en esta temporada de resultados empresariales tan crucial que estamos viviendo. Y lo vamos a hacer con Héctor Moedano, a quien ya tenemos por aquí. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Héctor, nos estamos acostumbrando a Héctor, porque tuvimos hace poco en un consultorio. Héctor es analista financiero, es creador de contenido y nos gustó tanto que dijimos, vente a hablar de resultados empresariales al podcast. Y aquí está, así que muchas gracias de nuevo, Héctor. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Héctor, pues como decimos, ¿no? Una temporada de resultados muy importante porque en muchos casos se decía que las valoraciones de las cotizaciones podían ser un poco altas y se exigía que los resultados fueran buenos para que se pudieran mantener o no en medio de todas las incertidumbres que estamos y cómo está afectando todo esto también, ¿no? ¿Cómo dirías de lo que llevamos conocido hasta ahora, que prácticamente estamos, aún no hemos llegado al Ecuador, qué sabor te están dejando? Bueno, estamos en un momento en el que el contexto no acompaña, ¿no? Y los inversores, pues cada vez, dentro de este nerviosismo que implica, pues, que haya unas expectativas de crecimiento bajo, que haya que haya subida de tipos y que ronde esta inflación tan alta que tenemos, pues la verdad es que los inversores están un poquito, ¿cómo decirlo?, nerviosos, ¿no? Tuvimos el lunes resultados de Coca-Cola, tuvimos, este martes han sido Microsoft y Alphabet, y luego tenemos por delante de Meta, el antiguo Facebook, luego otras como Ford, jueves tenemos Twitter. Bueno, a ver, de momento, personalmente, me lo esperaba bastante peor, ¿vale? Es decir, es verdad que ha habido pues algunos movimientos muy grandes, ¿no? Como el que comentábamos el otro día en el consultorio relacionado con Netflix y sobre todo muy orientado, o las que se están viendo penalizadas son las acciones growth, las acciones de crecimiento. Estos tres elementos que hemos comentado, ¿no? De subida de tipos, inflación y pocas expectativas, pues el problema es que suele afectar a aquellas acciones que lo que necesitan es quemar caja constantemente para seguir creciendo, seguir apalancándose y obviamente pues si los costes de financiación suben, si hay empresas que no pueden tener pues ese poder de precios, transferírselo a los clientes y luego que las expectativas de crecimiento, como en el caso de incluso Netflix, ¿no? Que no había superado pues ese nivel de suscriptores que esperaban, pues son las más castigadas. Entonces, como conclusión, las que siempre lo hacen bien, lo siguen haciendo bien, y al caso me remito de Coca-Cola, que al final los resultados han sido buenos, Microsoft, Alphabet, pese a que han caído, pero vaya, luego te pones a mirar un poquito y las que siempre están ahí lo siguen haciendo bien. Hombre, el otro día había un comentario, bueno, a ver qué tal salen los de Meta, recuerdo el Meta Facebook, fueron los del último trimestre, aquellos que fue una decepción tremenda para el mercado y le castigaron con violencia, ahora está en mínimos precisamente, mucha gente pensaba que iba a recuperar, no, ha vuelto a caer. Facebook, y había gente que decía, bueno, de las FAANG, de este acrónimo que incluye a las grandes tecnológicas, decían, ya han caído dos, ha caído entre comillas, Facebook y el otro día Netflix. A ver cómo van las otras. Bueno, de momento, las otras que han publicado ayer no ha sido un drama, ¿no? Bueno, a Microsoft, fíjate, se le dejaba fuera de ahí. Microsoft, resultados que han estado más o menos en línea con lo esperado, incluso un poquito por encima. Y lo que decías, Google o Alphabet, que es el nombre de la acción, el nombre del holding, que sí ha decepcionado un poquillo, ¿no? Según se decía ayer en el mercado, pero ¿tú qué tal los has visto, los de Alphabet? A ver, sí que es verdad que si nos vamos a este concepto de beneficio por acción, que es tan famoso, ¿no? Sí que está un poco por debajo de lo esperado. Pero aquí lo que nos tenemos que centrar sobre todo es en las unidades de negocio que tiene Google. Es decir, Google o Alphabet, como queramos llamarlo, es tan sumamente extenso, acapara tantos mercados que no nos podemos quedar con un dato. Por ejemplo, pues a nivel de ingresos, 68.000 millones de dólares, si no recuerdo mal, con una variación de un más 24%. Pero es que, claro, las acciones no pueden estar creciendo a ritmos de doble dígito toda la vida. Y a mí, pues bueno, me llamaba la atención sobre todo lo bien que van los ingresos de lo que son las búsquedas puras y duras del propio Google, del buscador. Y luego me llamaba la atención que, por un lado, teníamos un crecimiento de un 44% en la parte de cloud y un casi 15%
lo que es la publicidad de YouTube, que para mí, pues bueno, es uno de los mercados que más va a crecer en los próximos años. Por lo tanto, decir que algo peor de lo esperado, bueno, pues habrá que preguntarle a los que estaban esperando cosas qué más quieren, ¿no? Porque una empresa que está ingresando 68.000 millones de dólares, pues bueno, ya nos gustaría a todos, ¿no? Tener una empresita como esta. Entonces, es verdad que nos estamos centrando o que el analista pues, se va a centrar en los 2, 3, 4 ratios financieros que considere que son importantes, ¿no? Pero yo creo que el análisis pues hay que rascar un poquito más y hay que ser consciente que en entornos en los que, en los que nos movemos, Google, si no es la primera empresa o el top 3 de empresas de cualquier sector, sobre todo tecnológico, pues es decir, que aquí es donde está la clave, ¿no? De entender que va a ser una empresa top en cualquier sector que miremos y que bueno, que los demás miran a lo que hace una empresa como Google. Y luego lo de Microsoft, que muchas veces se había menospreciado esa historia de esa tecnología y tal, pero ahí está, desde que cambió el modelo, martillo, pilón, pa, y de nuevo ha vuelto a cumplir, ¿eh? Claro, aquí incluso sobre todo la parte de negocio de cloud también, con un 46% de crecimiento. Lo mismo a nivel de ingresos, 49.000 millones de dólares, con un crecimiento de un más 18%. Y aquí debemos de entender que, bueno, técnicamente los resultados de Microsoft serían de su tercer trimestre, porque cierra ejercicio fiscal en junio, si no recuerdo mal. Y bueno, pues esto es un poco lo de siempre, ¿no? ¿Por qué se está penalizando una acción como esta? Bueno, es que una acción tecnológica es tan complicada de entender, porque muchas veces todo lo que están haciendo, toda la tecnología, toda la inversión, toda la caja que están quemando en hacer cosas, esas cosas ni siquiera existen. Entonces, esto es la complejidad que tiene analizar unas empresas como Microsoft o como Alphabet, que todo lo que están haciendo ahora, todas las inversiones que están haciendo ahora son de cosas que ni siquiera existen. Por lo tanto, ¿qué potencial le podemos dar? ¿Qué expectativas podemos tener sobre esto? Pues es que hay veces que ni siquiera ni los analistas ni el propio mercado lo sabe valorar, y aquí es donde, pues bueno, el criterio de cada uno pues debe imperar y sobre todo su análisis. Bueno, lo de cosas que no existen, fíjate Meta, ¿no? O Facebook, el metaverso. El metaverso, Sí. las tremendas inversiones ya en el anterior trimestre, que al final el mercado no lo acaban usando mucho y de hecho la propia Facebook vino a decir que igual levantaban el pie un poquito del acelerador porque esto es algo más de largo plazo y no tanto de corto, ¿no? ¿Qué esperas para estos resultados trimestrales después de esa decepción que fue el último? Bueno, aquí el tema es que a nivel de ingresos no creo que haya ningún tipo de problema con respecto a Facebook, pero sí que es verdad que la necesidad que tiene Facebook por este cambio de modelo que está planteando ahora, acercándose hacia esta parte de metaverso que comentábamos, pues lo de siempre requiere quemar unas cantidades de caja tan sumamente grandes que hay veces que el mercado pues no las acaba de digerir. Este es el inconveniente, ¿no? Es exactamente el mismo punto que estábamos comentando. Para nosotros, quizá el metaverso, y esto es individual, ¿no? Pues lo podemos considerar como una cosa que puede ser útil, menos útil, pero digamos que solo en esas reuniones internas de Facebook se sabe hasta dónde se puede llegar y sobre todo tecnológicamente. Es verdad que hay muchas empresas que se están posicionando ya, es decir, esto del metaverso pues probablemente sea una realidad dentro de unos años y sobre todo porque son las empresas que mueven los mercados y que son las que de alguna manera guían al resto bueno, de la realidad, ¿no? Estamos hablando del metaverso, pero la realidad va a ir hacia donde estas empresas quieran crear cosas. Entonces, bueno, no creo que sean del todo malos, pero sí que es verdad que cualquier detalle negativo en estos momentos en los que nos encontramos se amplifica muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, no sería una acción a la que yo estaría ahora mismo invertido, sobre todo porque la tendencia es bajista, y me esperaría a que existiera pues, algún tipo de driver o alguna confirmación y no estar dentro en el momento en el que te la puedes jugar con unos resultados en los que de repente el mercado pues entienda que X valor o que X dato no le ha gustado y que te caiga un 5, un 6% perfectamente. Sí, luego está el tema de Twitter, pero claro, Twitter ahora lo de menos van a ser los resultados, ahora Twitter va a estar mucho más movida por lo que vaya a hacer Elon Musk después de la compra. Y de las otras dos grandes, de Apple y de Amazon, ¿qué sensaciones tienes? Bueno, Amazon es el que menos me preocupa, sobre todo porque,
Bueno, Amazon, es que a mí es una empresa que me gusta mucho. Es una empresa que es tan completa, que acapara tantísimas cosas y que está tan bien posicionada primero, en un segmento que se ha potenciado muchísimo con el tema de la pandemia, como es todo el tema de compras online, etcétera. Y luego Apple, sí que es verdad que aquí tengo un poco sentimientos encontrados, porque a nivel de empresa, a nivel de proyecto, pues me parece que tiene una de las marcas más valiosas del mundo. El hecho de tener un iPhone creo que no es comparable con tener ningún otro tipo de teléfono móvil, y todas las personas pues prácticamente tienen uno o tienen dos. Por lo tanto, acaparar el mercado de telefonía móvil es vamos, una pasada, es increíble. Pero no sé, quizá a nivel de producto, y esto ya opinión personal, como que veo que falta una pequeñita renovación, ¿no? Ya que ha habido muchas críticas con el tema de que los iPhones pues siempre parecen lo mismo, que está faltando creatividad, que a lo mejor el modelo de... Bueno, es verdad que Apple hace muchísimas otras cosas, pero por destacar alguna, pues esta punta de lanza que es el iPhone, pues bueno, me siento un poco intranquilo. Pudiendo invertir en otras cosas, pues me parece que hay alternativas. Bueno, vamos a ir viendo esa próxima evolución. Oye, cambiando totalmente el sector, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero el sector de la energía, claro, ahí es donde hay compañías que teóricamente más se van a beneficiar de esta escalada de las materias primas y que deberíamos empezar a verlo, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que es la parte de materias primas, pues lo que está en boca de todos es la parte de petróleo y de gas natural. Aquí el inconveniente que tenemos es que hay muchísima incertidumbre, principalmente por el conflicto de Rusia y Ucrania. Ahora se le suma también el hecho de que se están produciendo limitaciones, o Rusia está poniendo restricciones a aquellos países que no aceptan o que no están realizando pagos en rublos, porque obviamente pues la economía rusa también trata de protegerse, y sobre todo con su divisa, a la cual pues recordemos que ya tuvo que hacer una subida de tipos muy muy grandes para evitar las salidas de capital. Y bueno, hablo de Rusia porque es uno de los grandes productores tanto de petróleo como de gas natural, que son dos de las materias primas que más están sonando ahora mismo, ¿no? Y el inconveniente principalmente para nosotros, para Europa, es que seguimos teniendo una dependencia muy, muy elevada con respecto a Rusia. Es verdad que hay otras alternativas, es verdad que se está trabajando en ellas, pero bueno, a día de hoy, en el corto plazo, es muy complicado ser independiente de todo lo que está pasando en Rusia, además de todo lo que se está produciendo en China con este confinamiento, que obviamente si la demanda de tanto de petróleo como de otras materias primas pues están siendo menores, pues esto también afecta al precio del resto del mundo. Claro, ahí teóricamente los resultados de las compañías relacionadas con las materias primas sí deberían recoger esta subida fuerte que ha habido de precios, especialmente de las que lo venden, y se reflejará, ¿no? Aquí el punto es, y con esto para acabar, ¿no? Yo antes me estaba viendo gráficos de compañías relacionadas, por ejemplo, con las vacunas, que tuvieron un momento tremendo, espectacular cuando se descubrieron y los meses siguientes, pero muchas de ellas están ya en niveles cercanos o previos a aquello, ¿no? No sé si esta historia de corto plazo, la gente que ahora pueda subirse buscando este efecto, si puede ser también algo temporal o al revés, como no ha habido inversión, pues puede ser una tesis que funcione durante un tiempo. ¿Tú cómo lo ves? Claro, en el caso de las vacunas es cierto que la inversión, sobre todo, se movía más a golpe de noticias muy específicas, ¿no? Por ejemplo, una aprobación de cierta vacuna en determinada zona geográfica. El problema en el mercado de estas materias primas es que tenemos, por un lado, la geopolítica, por otra parte la demanda y por otra parte la oferta. Es decir, la geopolítica o contexto macro, pues obviamente si estamos subiendo tipos de interés, pues se estima que hay ralentización y por lo tanto el consumo de ciertas materias primas se estima que vaya a ser menor. Pero ¿qué pasa? Que si luego estamos haciendo restricciones a la oferta, el precio puede subir. Y si luego nos vamos a la demanda, pues el confinamiento en China puede bajar. Es decir, aquí la complejidad está en ver cuál de todas estas variables es la que pesa más. Entonces, no es tan sencillo como decir, ostras, como Rusia de repente va a cerrar el grifo de X, el precio tiene que subir. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ese precio del petróleo que lleváis a 130, pues ha ido más a la zona de los Claro. 105 y por ahí anda y el propio mercado no sabe por dónde
avanzar. Exacto. Bueno, vamos a ir siguiéndolo en las próximas semanas. De momento, pues eso, ¿no? Esos resultados empresariales que comentabas no están siendo tan malos como algunos podían pensar, tampoco están siendo muy brillantes, están en una zona intermedia, así que veremos cómo acaba y cómo siguen los próximos meses. Muchísimas gracias, Héctor, por tu tiempo. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, los que estáis viendo este vídeo, esta entrevista, escuchando este podcast, recordad que os agradecemos un montón si nos dais un like y os suscribís a nuestro canal si es que aún no lo habéis hecho. Gracias a todos.